La película comienza con una escena de la precuela. Dominique le dice a Brian O'Connor en la primera película. 1989, una carrera de NASCAR. Durante una parada en boxes, un jovencísimo Dominique, Vinnie Bennett, advierte a su padre Jack Talit sobre charcos de aceite en la pista. Mientras el coche da su última vuelta, el piloto Kenny Linder, Jim Parek, que no quiere que Talit pase a la siguiente temporada, y el propio Linder comienzan a comportarse de forma agresiva en la carretera. Jack consigue atraer a Leander a un charco de aceite, lo que enfurece aún más a Leander. Embiste el coche de Jack por detrás, Toretto pierde el control, el coche vuelca, choca a toda velocidad contra un guardarraíl y estalla en llamas. Su padre muere en el acto. Han pasado años desde que el equipo de Dominique derrotó a la ciberdelincuente Cypher, Charlie 7. Dominique, Vin Diesel, vive con Letty, Michelle Rodríguez y su hijo adulto Brian en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Roman Pearce, Tyrese Gibson, Ted Parker, Ludacris y Ramsey, Natalie Emmanuel, visitan al héroe. Reciben una llamada de socorro de MRNOVD, Kurt Russell, e informan de la presencia de un agente deshonesto y de un valioso cargamento. Ramsey añade que a bordo del avión desde el que se envió la señal había un Cypher capturado, que fue atacado desde el aire y ayudado a escapar. Se supone que el avión cayó en algún lugar al noroeste de Monte Quinta. El equipo decide buscar al señor Nadie, un posible superviviente del accidente, pero Dominique decide mantenerse al margen de tales asuntos para estar con su hijo y se niega. Tras leer la novela recuerda que Cypher mató a Elena Neaves, la propia madre de Brian. Toretto le dice que eso es cosa del pasado y se marcha. Antes de irse a la cama, Letty le da a Brian la cruz que Dominique le dio una vez y se marcha para reunirse con Tay, Roman y Ramsey en la base aérea, ya que una vida tranquila no está en su carácter. En casa, en su garaje, Dom ve un video y se fija en la cruz de la familia Toretto en el cuello del atacante de MRNOVD y se da cuenta de que ese atacante es su hermano Jacob, John Cena. Dominique decide volar a Montequinto con los demás. En Montequinto encuentran el mismo avión estrellado que MRNOVD y la valiosa carga que mencionó, pero el propio NOVD no aparece por ninguna parte. Las tropas de Montequinto también llegan al lugar del accidente. Se produce un tiroteo, seguido de una persecución a través de un campo de minas, con Jacob observando. Durante la persecución, Letty deja caer un objeto que había cogido el equipo y Jacob lo recoge. Dominique corre tras ellos con Letty. Mientras tanto, Roman, Tej y Ramsey cruzan la frontera de Montequinto, sosteniéndose a duras penas en un puente colgante sobre un precipicio. Jacob se precipita por el precipicio a toda velocidad y es atrapado en el aire por un avión magnético. Mientras tanto, Dominique cae por el precipicio y la cuerda del puente se enrolla alrededor de sus ruedas, destrozando su coche pero dejándoles ilesos a él y a Letty. El agente Michael Stasak, sea Wickham, ayuda al equipo de Dominique a abandonar Montequint. Letty revela a todos quién es Jacob. Comienza otro flashback. Después de la carrera, el joven Jacob, Finn Cole, intenta deshacerse de Kenny Linder, que ha venido a despedirse de una leyenda, Jack Talit. Jacob empieza a amenazar a Leander, pero es calmado por Dominique, que aparece en el momento justo. Kenny insulta al padre de Toretto y Dominique golpea a Leander con una llave inglesa por la ira, acabando con la vida de Leander en las carreras. Esto se menciona repetidamente a lo largo de la serie. El propio Dominique es condenado a 2 años de prisión. Jacob regresa a su base con el objeto que recogió en Montequint y se encuentra con Cypher, que también ha sido llevado allí. El objeto de Montequinto resulta ser uno de los 2 componentes del proyecto Ares, llamado así por el antiguo dios griego de la guerra. Cypher hackea el sistema de la agencia de MRNOVD y encuentra el segundo componente, la ciudad de Edimburgo. Jacob viaja al Reino Unido.
El equipo de Dominique viaja al mar Caspio con las coordenadas que MR-Noubedi envió a los héroes con una llamada de socorro y descubre el búnker donde se esconde MR-Noubedi. Roman intenta averiguar por qué todos siguen vivos después de una operación aparentemente suicida, mientras Tej y Ramsey reinician el dispositivo. Mia, Jordana Brewster, llega al búnker, pero su marido Brian no está allí. Finalmente, Ramsey también se entera del proyecto Ares. Explica que Ares puede subyugar a cualquier ordenador, pero que el mayor daño se produce cuando se descarga, por ejemplo, en un satélite, donde actúa como un virus y da a su propietario acceso a todos los sistemas informáticos y armas. Sin embargo, el señor Noubedi consiguió borrar el proyecto y dividirlo en dos partes. Un tercer componente, la clave de activación, habría sido inútil sin él, pero no se sabe nada de él. El señor Noubedi sugirió en su informe que todos estaban muertos. Se incluyó el nombre de An Liu, añadió Tej. El equipo decidió dividirse. Letty y Mia irían a Tokio, Tej y Roman a Colonia y Dominique con un conocido. Otro flashback. Dominique se encuentra con Tigo Leo y Rico Santos en el taller mecánico de la prisión. Le hablan de un viejo truco de mecánico, una grieta en el conducto de la gasolina. Dom recuerda que Jacob fue el último en subir al capó del coche de Jack y se da cuenta de que su hermano es en parte responsable de la muerte de su padre. Cuando Dominique sale de la cárcel, encuentra a su hermano en una carrera callejera y le ofrece a Jacob un trato: si gana podrá volver a casa, pero si pierde deberá abandonar la ciudad para siempre. Jacob acepta el reto de su hermano, pero pierde contra él y se ve obligado a abandonar la ciudad según las condiciones de la carrera. Dominique visita a Buddy, Michael Rooker, un amigo de la familia Toretto que se puso de parte de Jacob tras la última carrera con su hermano. Buddy le recuerda que Dominique prácticamente echó a Jacob de la familia y este es el resultado. Pero sigue queriendo que los hermanos se reconcilien. Todo lo que sabe es que Jacob está en Londres y Toretto va allí. En un lugar de pruebas en Colonia, Roman y Tej conocen a Sean Baswell, Lucas Black, Earl Jason Tobin y Twinkie Bow Wow, que están experimentando con el motor a reacción de un coche Pontiac Fiero y les piden ayuda para encontrar un buen coche. En Londres, Dominique conoce a Magdalene Chow, Ellen Mirren. Esquivando una persecución policial en un supercoche robado, Chow le cuenta que un gran equipo dirigido por un americano que se parece a Dominique ha llegado recientemente a Londres y que también se ha enterado del incidente de Edimburgo. Magdalene lleva a Dom al castillo donde se aloja Jacob. Allí detienen a Toretto. En el coche de policía, la unidad de la Interpol resulta ser el equipo de su novia Lace, Cardi B, a quien Dominique cortejaba activamente en el pasado. Para saldar una vieja deuda, Lace libera a Dominique y le da una pistola con los datos biométricos de Jacob programados en ella. En Tokio, Letty y Mia utilizan las fotos que Dominique les dio para encontrar la habitación donde vivía Khan y los hombres de Jacob llegan allí. Entonces aparece una chica llamada Elle, Anna Savai, y rescata a las heroínas. Fuera, los pistoleros restantes son abatidos por Ann, Son Khan. En Edimburgo, Jacob y Otto, Tullerstedt Rasmussen, consiguen robar el segundo componente de Ares, que ha sido escondido en un complejo secreto en el sótano de la catedral de St. Giles. Dominique, que también se encuentra ya en la ciudad, descubre a su hermano intentando escapar por el tejado del edificio y comienza a perseguirle con su coche. Otto queda atrapado en una cita con Jacob. Ramsey, Roman y Tej le siguen en un coche mercenario equipado con un potente electroimán. Tras una pelea entre Dom y Jacob, este intenta huir, pero el electroimán empuja su coche contra la parte trasera del camión. El equipo lleva a Jacob al búnker de MR-Noubedi. Letty, Mia, Ann y él también llegan. Todos se alegran de ver a Ann vivo. Resulta que la clave para activar a Ares, que ideó la pareja de científicos, es su hija Elle. El propio proyecto ha sido robado por Ann, que ha sido reclutado por MR-Noubedi.
Cuando uno de los agentes resulta ser un traidor y aparece Deckard Shaw, Jason Statham, MRNOVD aprovecha para fingir la muerte de Khan. En ese momento 50 luchadores, seleccionados por Otto, se infiltran en el búnker y liberan a Jacob. Este consigue tanto las piezas de Ares como la llave él, pero antes de marcharse le cuenta la verdad a Dominique. La familia Toretto está endeudada hasta las orejas y, para pagarles, el padre ha acordado una gran suma de dinero por perder la carrera. Él mismo le pidió a Jacob que hiciera un agujero en la tubería de combustible y mantuviera a Dominique en la oscuridad, pero nadie esperaba que el coche explotara por su culpa. Además, es ese agente traidor. Cuando Jacob se marcha, el equipo intenta escapar a través de la grieta. Cuando se dan cuenta de que no llegarán lejos, Dominique se queda para interceptar a los cazas de Otto. Acaba utilizando sus cadenas para destruir la estructura y cae al agua desde una gran altura junto con varios de los cazas, se desmaya y recupera el conocimiento junto a Letty, que ya está allí. Tras discutir que el riesgo es demasiado grande, se toma la decisión de detener a Jacob por todos los medios. Un satélite pirata es puesto en órbita desde Tiflis para propagar el virus Ares por todo el mundo, tal y como estaba previsto. Él se ve obligado a activar Ares. El equipo de Dominique se divide de nuevo en dos grupos. Tej y Roman ponen en órbita un Pontiac Fiero e intentan derribar el satélite, mientras que los demás utilizan los mismos electroimanes para atacar el remolque blindado de los guardianes. Otto traiciona a Jacob, prefiriendo trabajar con el cifrador, y envía a uno de sus cazas a matarlo. Tras una larga batalla, Jacob vence y se marcha en el Toyota Supra de Anne, pero entonces decide ayudar a su hermano y detener la caravana, cosa que consigue. Mientras tanto, en órbita, las cosas no salen según lo previsto para Parker y Pierce. Los electroimanes que debían levantar el satélite fallan. Roman choca con su coche contra el satélite. Se pierde la comunicación con el satélite y Ares queda inutilizado. En la caravana, Dominique detiene el proyecto, pero no hay tiempo para abandonar la nave de transporte. El propio Cypher se dispone a destruirla. Dominique apunta con el auto monstruo al Dran y salta de la cabina en el último segundo para derribarlo. Otto muere en la explosión. Sin embargo, resulta que Cypher no murió con el Dran. Estuvo en la base de Jacob todo el tiempo, controlando el Dran a distancia. Dominique aguanta a su hermano y le regala un Dodge Charger 500 de 1970 para que pueda evitar la inminente búsqueda. En la ISS, los astronautas observan cómo el Pontiac Fiero se desplaza hacia el espacio con Tej y Roman en trajes espaciales inflados y sobrepresurizados. Dominique y su hijo llegan al hipódromo donde murió su padre. En el flashback final, Dominique, que ya está con la policía, promete a Jacob que estará bien pase lo que pase. Todo el equipo, incluido Sean, Twinkie e Arlie Santos, celebran una barbacoa en el patio trasero de la habitación 1327 de la casa de los Toretto, recuperándose del intento de asesinato de Deckard Shaw. Santos informa de que Leo ha abierto su propio restaurante en Brooklyn. Dominique sugiere a su hijo que recite él mismo una oración. Sin embargo, no todos están presentes en la mesa. En ese momento, un Nissan Skyline azul se detiene frente a la casa. Un Nissan Skyline azul se detiene. En la escena post-créditos, Deckard Shaw golpea un saco de boxeo. Cuando lo abre, un hombre salta e intenta entregarle una memoria USB con planos desconocidos. Sin embargo, el pendrive se queda con Deckard durante mucho tiempo y este golpea al hombre con los puños para mantenerse en forma. Entonces aparece de repente Khan y Deckard se queda de piedra.